He estado haciendo varios estudios al respecto, de qué pasa si uno hace un análisis de este sistema utilizando la, eh, la tecnología neoclásica, más clásica. ¿Eh? Y bueno, ¿qué tipo de evaluación tenemos? Es una cosa, esa es la parte conceptual. Hay una parte empírica también. ¿Qué tipo de evaluaciones empíricas ha sido el sistema sujeto en 40 años, ¿no? Y las respuestas a estas dos preguntas me deja con muchas dudas sobre la clase dominante de los economistas. ¿Ya? Bueno, empecemos. En primer lugar, ¿no es cierto? ¿Usted tiene una exposición o no? ¿Tiene alguna No, presentación? no la tengo. Ah, No la ya, tengo. correcto. Pensé que podía hacerlo. A veces es más fácil presentar las ideas sin exposición que con exposición. Bueno, ¿No? Eso depende de las preferencias personales. por cierto. Entonces, la cuestión es, ok, analicemos este sistema a la luz, ¿ya?, de la ortodoxia más pura neoclásica económica. Y cuando hago ese ejercicio, no lo voy a detallar, pero en forma relativamente rápida aquí, ¿no? Encuentro de que este sistema no resiste un análisis en base a la teoría que la gran parte de los economistas chilenos, ¿no es cierto?, adhieren de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces, por otro lado, uno piensa cuáles son las evaluaciones empíricas que se han hecho de este sistema y se encuentra mucha ideología, mucho bla bla, pero muy poco, ¿ya?, de análisis de números empíricos reales. Y a pesar de eso, estoy adelantando un poco las conclusiones, ¿no? A pesar de eso, tenemos que nuestros poderosos economistas más ortodoxos, ¿no es cierto?, han siempre, jamás dudado de este sistema, jamás han puesto en duda este sistema, jamás han hecho los análisis que correspondería después de 40 años de un sistema tan importante que afecta a tantos millones de chilenos, ¿ya? Y aquí los tenemos hablando desde su ideología más que de hechos concretos y verdaderos, ¿no?, reales. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es la explicación de esto, ¿no? ¿Por qué realmente gente que ha estado siempre, son los paladines de la economía neoclásica, de la eficiencia, de la búsqueda de distorsiones, tienen aquí un sistema gigantesco, lleno de distorsiones, lleno de violaciones a principios básicos de economía, y que sin embargo no dicen una palabra, y no solo eso, sino que buscan todo tipo de excusas para proteger este sistema? Entonces, claro, mi estimado amigo Andrés ya lo adelanta en parte, ¿no? Aquí, este es un sistema muy poderoso que se ha transformado en un monstruo. Además, se establecen mecanismos para compensar, recompensar, para pagar de alguna manera, ¿no?, a aquellos que lo defienden. Eso es claro, ¿ya? Y por eso están toda esta playa de intermediarios de todo tipo que generan el sistema de FP, ¿no? Lleno de intermediarios de todo tipo. Y cuando uno empieza, ustedes mismos lo han hecho en esta comisión, entiendo, a hurgar un poco, se encuentra que la gran mayoría de nuestros estimados economistas están de una manera u otra ligados, en mayor o menor grado, justamente a este sistema. Y eso se puede demostrar, ¿no es cierto? Hay todo un análisis que hizo CIPER Chile, que demuestra justamente eso. Hace unos años atrás. Muestra precisamente de que los intelectuales, ya no hablemos solo de economistas, hablemos de abogados, contadores, etcétera, que están defendiendo este sistema con uñas y garras, ¿ya?, están muy involucrados en él, con posiciones de todo tipo, que son que compensan una gran cantidad de plata, sin duda.
Y lo otro que es interesante, a pesar de esto, a pesar de su vinculación con el sistema, ellos aparecen como técnicos. Son favoritos de la televisión, por supuesto, de la radio, los diarios. Y son técnicos, transversales, son serios. Pero sin embargo, jamás develan sus conexiones. Y por supuesto los periodistas tampoco lo preguntan. Y las conexiones, y no es que eso los inhabilite para dar sus opiniones, pero lo mínimo, un mínimo de honestidad, ¿no es cierto?, debiera ser que ellos plantearan sus conexiones con el sistema de FP, si van a hablar del sistema de FP, y son directores de la empresa de FP, ¿ya? Son presidentes de intermediarios, de organismos intermediarios. Entonces, uno dice, chuta, ¿qué es lo que es esto? Yo no creo en confabulaciones, pero sí creo en los intereses, ¿no es cierto?, que se generan. Y sí creo también en que esa ideología los mata. No necesitas confabularte si tú tienes la misma ideología que los otros tipos, ¿no? Están todos con una causa, aparentemente. Y esa causa es proteger sus grandes intereses ligados a este sistema. Entonces tiene una ligación por ideología y una ligación por interés pecuniario, ¿ya? Para eso no necesitas ponerte de acuerdo, ¿ya? Eso se hace tranquilo, de forma totalmente independiente. ¿Ok? Déjenme decir unas pocas palabras sobre algunas de las cosas que he estado planteando aquí sobre los argumentos específicos. Fíjense ustedes que este sistema impone un ahorro forzoso, absolutamente forzoso. Ya, punto uno, eso es absolutamente contra la economía neoclásica. Va contra Milton Friedman, muchos de ellos son admiradores, que plantea la libertad, ¿ya?, económica, por supuesto, no la otra, como el gran motor del crecimiento, del desarrollo, etc. ¿Ya? Entonces, el ahorro forzoso per se, ¿ya?, va totalmente en contra de lo que los paladines de la economía neoclásica le han planteado por muchos años. Esa es una cosa. La otra cosa, este ahorro forzoso se aplica, ¿no es cierto?, sobre los sectores más pobres de la sociedad. En una economía tremendamente concentrada ya, tremendamente desigual. Y lo que hace este sistema, ¿no es cierto?, es forzar a los sectores, ¿ya?, de menores ingresos en la sociedad, que son los trabajadores de Chile, con sueldo de 400 lucas en promedio, ¿ya? Perdón, 400 como sueldo mediano, y 600 lucas en promedio, mensuales, ¿no es cierto? Y los fuerza a entregar una parte de ese miserable ingreso. ¿Y para qué? ¿No es cierto? Bueno, esos recursos de millones y millones y millones de familias, 10, 12 millones, ¿no es cierto?, ¿en qué se usan? Se transfieren a un sistema que está absolutamente ligado a la más alta oligarquía chilena, económica, a los grandes grupos económicos. Esos son los que han recibido los ahorros, ¿no es cierto?, de los sectores más pobres, a este gran sector financiero poderoso que no tiene falta de ahorros. Esa gente ahorra y es capaz de ahorrar, si no. Y por último, si no le alcanza con sus ahorros para invertir, puede ir a los mercados internacionales, pedir plata a una tasa más que conveniente y fija, que no se afecta por el monto de inversión en Chile, ¿no es cierto? Entonces, piensen ustedes la barbaridad que esto significa, ¿no es cierto? Sale de los sectores más empobrecidos, que sí tienen falta de ahorro, que ellos, sus emprendimientos están siempre limitados por falta de ahorro. Sus inversiones en otros activos, ¿no es cierto?, como capital humano, educación, salud, mucho de eso tiene que pagarse, ¿no es cierto?, privadamente, como bien sabemos. Esos, ¿no es cierto?, necesitan ahorros, y ahorros que ellos no pueden encontrar en los mercados capitales como sí lo puede la oligarquía chilena, los grandes grupos económicos. Entonces,
cuando alguien dice por ahí, miren todos los beneficios que esto tiene, en términos de préstamos habitacionales, una baja de la tasa de interés, a lo mejor que sería lo único que yo concreto como beneficio, no se fijan en los costos. Esos son costos gigantescos que afectan a la gran mayoría de los chilenos. Primero, ¿no es cierto?, se les distorsiona su capacidad de consumo, porque esta gente tendría una propensión a consumir bastante más alta que los súper ricos, ¿no es cierto?, y los obligan a no consumir. Eso es un costo, si nuestros queridos economistas habría que recordarles, ¿no es cierto?, esa es una distorsión que causa una pérdida de eficiencia, ¿ya?, tremenda, porque afecta a mucha gente. Y en segundo lugar, la otra cosa que pierden los pequeños productores, las familias, etcétera, ¿no es cierto?, son ahorros que son vitales para ellos, porque no tienen capacidad de obtener ahorros de otra forma. ¿Y qué significa eso? Menor inversión de millones de familias. Menor inversión para sus pequeños, ¿no es cierto?, emprendimientos. Menor inversión en educación, que es vital como factor de crecimiento económico. Menor inversión en salud, que también es vital en términos de bienestar, por supuesto, y en términos de crecimiento económico. Entonces, el costo es realmente gigantesco para estos sectores. Y estamos hablando de millones y millones de trabajadores. Y por lo tanto, y la otra cosa que no quieren ver, obvio, es una cosa obvia, ellos ven, ¿no es cierto?, a las grandes empresas como que fueran los únicos inversionistas de este país. Y eso no es cierto. Las pequeñas y medianas empresas invierten, las familias invierten directamente. Entonces, no vengan con la historia, ¿no?, de que el sistema causa tantos beneficios. Miremos los costos también. Y los costos, no para unas pocas empresas, pero para 11 millones de chilenos, ¿no es cierto?, han sido enormes y siguen siendo. Por otro lado, dicen, sí, aumenta la inversión. Bueno, véanla, ya lo mencionaba Andrés, ¿no? La mitad de estos fondos gigantescos están afuera. ¿Cómo pueden aumentar la inversión estos tremendos si tenemos la mitad de esa plata afuera? ¿No es cierto? Sí, dicen, si sacamos esa plata va a ser terrible porque vamos a tener inflación muy grande. Culpan a los retiros de la inflación, lo que es ridículo, es absurdo. Y sin embargo, todos lo siguen. Eso lo dijo el presidente del Banco Central, lo han dicho muchos otros. Y todos siguen eso, que es una falacia de magnitudes, ¿ya? No hay ninguna razón por la cual retiros de la AFP puede inducir mayor inflación. Ninguna. ¿Ya? Y eso está demostrado en la literatura. Eso se conoce. Algunos economistas de gran prestigio, como Roberto Sales, lo ha reconocido. Lo ha dicho, no, si esta cosa no hace sentido, pero le da muy poco espacio, ¿no es cierto?, y nadie le contesta. Nadie me ha contestado a mí muchas de las objeciones que yo hago. Y nadie contesta a cualquiera que sea crítico. No sé, simplemente la arrogancia que tienen, ¿no es cierto?, estos profesionales es tremenda. Entonces no puede existir debate. Por eso me alegro mucho que el diputado Kuschel haya planteado una respuesta, ¿no es cierto, Andrés? Yo creo que eso es lo que deberíamos hacer, ¿ya? Pero estos tipos, sencillamente, la gran mayoría no son como Carlos Kuschel, simplemente no contestan. Se cierran porque se sienten tan poderosos que no tienen para qué rebatir argumentos. Entonces, como les digo, el problema de la inflación es un invento, ¿ya? No hay ninguna razón. Fíjense ustedes, dando algo concreto ahora, esos 100.000 millones de dólares que están afuera tendrían que traerse al país para pagar los retiros, ¿no es cierto?, y para cualquier retiro adicional. ¿Qué hace eso? Aumenta el peso, baja el precio del dólar, ¿no es cierto? Y ese era el gran miedo que muchos de ellos decían al principio, ¿no? Y resulta que si baja el precio del dólar, ¿no?, vamos a tener menores precios, no mayores precios. Se entiende desde muchos años en economía, ¿no es cierto?,
en la teoría económica, de que la inflación no corresponde simplemente a aumentos de precios. La inflación es un aumento continuo de precios. Y tenemos que la mayor parte de los aumentos de precios que podrían generarse, tanto por los beneficios sociales como por la AFP, el retiro de la AFP, son temporales. Fíjense usted, un prominente economista del Mercurio, creo que el domingo pasado, no ayer, el anterior, hablaba de que los precios de los bienes durables se están disparando. Bueno, fíjense, la mayoría de esos son vehículos, son automóviles. Y claro, ¿por qué se dispararon? Por problemas de corto plazo, ¿cierto? Por cuellos de botella en los puertos, etc. Y eso, ¿alguien puede pensar que va a ser permanente? ¿Alguien cree que los retiros de la AFP van a hacer subir los precios de los autos internacionalmente, los vehículos? Es que es un loco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ya está ocurriendo. En la medida que se van normalizando las situaciones, se van reduciendo estos cuellos de botella, los precios se van poco a poco ajustando a un nivel normal, que es el precio internacional, y no más ni menos que eso. Entonces, el problema aquí ya es tratar de engañar. O sea, esta gente es muy inteligente, ¿no? Yo no veo cómo no pueden entender estas cosas, ¿ya? Y por eso me alegro que haya una comisión investigadora. ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Por qué se plantea esto de una manera tan brutal? ¿Por qué se engaña de esta manera a la población, ¿no? Entonces, una cosa más que tenía. Ustedes saben, ¿no? Este es uno de los países más desiguales del mundo. Y con todo lo que les acabo de decir, y la desigualdad no es gratuita. Sabemos que la desigualdad puede provocar cosas muy serias, ¿ya? Como el levantamiento del pueblo en el año 2019, ¿no? Entonces, sin embargo, este sistema es responsable de exacerbar esta desigualdad de una manera profunda, por las razones que les digo. Perjudica a los trabajadores de Chile, ¿ya? A la clase media de Chile. ¿Para qué? Para beneficiar a las élites, ¿no? Y fíjense que la forma de beneficiar a las élites es darles rentas. No es tanto promover su inversión, porque para ellos, para las grandes empresas, el costo de oportunidad del capital, el costo marginal del capital, viene dado de afuera, porque ellos tienen acceso a los mercados internacionales de capital. No viene dado por dentro, ¿ya? Por eso digo, la parte de financiamiento, ¿no es cierto?, hipotecario, es la única parte de todo este sistema que realmente puede tener un efecto positivo, porque va indirectamente, muy indirectamente, va a beneficiar, ¿no es cierto?, a las familias que puedan comprar y tener acceso a crédito un poco más bajo. Pero no hay la mayor parte, esta es una pequeña economía abierta, y eso hay que tomarlo en serio. La mayor parte de los precios para nosotros están dados. El Banco Central, ¿no es cierto?, procedió, a mi modo de entender, fue una medida increíble de doblar las tasas de interés en este momento. Y lo hizo, ¿no es cierto?, básicamente porque hubo un aumento de precios, no inflación necesariamente, aumento de precios en gran parte explicado por lo que pasó afuera, precio del petróleo. Lo que haga el Banco Central no va a afectar el precio del petróleo, ¿eh? Precios de alimentos internacionales y de otros productos que consume el país. El Banco Central haga lo que haga, no va a afectar los precios internacionales. Y el dólar, que ha estado fuerte, pero si no hubiera sido por los retiros de la AFP, estaría mucho más. Entonces, la cosa es, ya, y termino con esto. Otro aspecto que no quieren entender, la teoría, ¿no es cierto?, keynesiana, esto viene de los años 30, estudiada, archiestudiada, ¿no es cierto? O sea, es muy difícil, a lo mejor puede estar en desacuerdo con ella, pero es muy difícil, ¿no es cierto? Sería un absurdo tratar de desplazarla, ¿ya?, como lo está haciendo esta gente. Y fíjense ustedes lo que hace de acuerdo a una visión
post-keynesiana o neo-keynesiana, ¿cierto? El aumento, ¿ya?, de los subsidios y el retiro de las AFP genera mayor demanda. Y resulta que las pymes, en particular, en esta encuesta, lo que lo corroboran, las pymes están restringidas fundamentalmente por la falta de mercado. No solamente por la falta de crédito, más por la falta de mercado, de acuerdo a lo que ellos mismos han planteado, los pequeños empresarios, sino que sobre todo porque no hay mercado. ¿Y por qué no hay mercado? No sé. Claro, una concentración del ingreso y la riqueza de esta magnitud, como la que tenemos aquí, obviamente que el ingreso que va quedando para el 90 o 95% de la población que podrían ser sus clientes es muy bajo, ¿eh?, para gran parte de ellos. No hay mercado. Entonces, ¿esto qué ocurre? No porque este gobierno lo haya diseñado, ni mucho menos, ¿eh? Se encontró con esto, fue forzado a los cambios, a los subsidios sociales de gran magnitud, y por otro lado los retiros en la AFP, ¿no es cierto?, también de gran magnitud, 50.000 millones de dólares, no es despreciable. Eso ha generado un incentivo tremendo de demanda. ¿Y de demanda sobre dónde? Sobre las pequeñas y medianas empresas fundamentalmente. Las grandes empresarios por lo general exportan. Eso no tiene problema de mercado. Los grandes problemas de mercado están para la gran mayoría de las empresas, millones de empresas, ¿no? ¿Y eso qué ocurre? ¿Qué es lo que hace eso? Genera una respuesta, primero de oferta simplemente, aumento del uso de la capacidad instalada cuando la existe, ¿no es cierto? Y eso lo hemos estado viendo, eso ha ocurrido. Ahora digo, este año el aumento de la producción ha aumentado en 18%, fundamentalmente el sector servicios, que es donde están las pymes y las medianas y pequeñas empresas. Entonces, eso es la primera respuesta. La segunda respuesta, eso está estudiado. Hay análisis sobre esto empírico, no en Chile, porque aquí no se estudia nada, aquí se habla, ¿no? Donde demuestran, ¿no es cierto?, que estos aumentos de demanda, cuando hay un exceso de capacidad y cuando hay desempleo, mucho desempleo, como hay en Chile, genera una respuesta no solamente de aumento de producción en base a utilizar mejor la capacidad instalada, sino que también en base a aumentar la inversión. Una vez que se llega a eso, quieres expandir la capacidad instalada. Y eso es lo que está ocurriendo. La inversión en Chile está creciendo más rápida que la producción. Y es la inversión fundamentalmente en los sectores servicios y no transables. Entonces, es el colmo de una visión tremendamente estática, no ver, ¿no es cierto?, y ver solamente el potencial efecto inflacionario que tiene este estímulo de demanda, y no ver que en sus narices se está generando un efecto producción, de expansión de la oferta y de inversión, de expansión de la oferta futura. Y eso va poco a poco compensando por los aumentos de demanda, y lo que significa que los aumentos de precios siempre van a ocurrir, no cabe duda, no van a ser de la magnitud de la guerra de nervios, ¿no? Y esta gente, empezando por el Banco Central, no sé si eso es lo más extraño de todo. ¿Por qué el Banco Central juega este jueguito, ¿no? Entonces la posibilidad de una inflación, tal como dice Andrés, en otros países se ha hecho, ¿no es cierto?, y no ha causado ningún shock inflacionario.